Con la inflación el Estado no te roba una vez, sino dos veces. Veámoslo. Cuando los estados erosionan el valor del dinero, generando consecuentemente inflación, no solo están parasitando a todas aquellas personas cuyos ingresos se incrementan por debajo de esa inflación, sino que también están obteniendo nuevas herramientas fiscales para volver a atracar a esas mismas personas con mayor saña. Y es que el impuesto sobre la renta, el porcentaje de nuestros ingresos que cada año tenemos que entregarle al Estado meramente por haber generado esos ingresos, es un impuesto que está configurado en todos sus elementos en términos nominales, es decir, sin ajustarse automáticamente según la inflación. Por un lado, la escala del impuesto está definida en términos nominales. Por ejemplo, imaginemos, hasta 10.000 euros pagas el 10%. Entre 10.000 y 20.000 euros pagas el 20%. Entre 20.000 y 30.000 euros pagas el 30%, etc. Y por otro lado, los beneficios fiscales dentro de ese impuesto también están definidos en términos nominales. Por ejemplo, imaginemos, si tienes más de 3 hijos, una bonificación de 5.000 euros por cada hijo. Si ahorras para tu jubilación, una deducción de 2.000 euros, etc. Con lo cual, cuando hay inflación, la estructura del impuesto sobre la renta se modifica en dos sentidos que perjudican ambos al contribuyente. Por un lado, el contribuyente se ve empujado más arriba en la escala tributaria. Antes hemos puesto un ejemplo hipotético de que hasta 10.000 euros pagas el 10% de impuestos y entre 10.000 y 20.000 euros el 20% de impuestos. Imagínate un contribuyente que ingresa 10.000 euros y que por tanto estaría pagando el 10%, 1.000 euros en concepto de impuesto sobre la renta. Pero imaginad que al cabo de algunos años hay una inflación del 100%, lo cual eleva su salario nominal, que no real, hasta 20.000 euros. Pues bien, ese trabajador seguirá pagando 1.000 euros por los primeros 10.000 euros de ingresos que obtiene y pasará a pagar 2.000 euros por su segundo tramo de ingresos, entre 10.000 y 20.000 euros. En total, por tanto, pagará 3.000 euros, el 15% de sus ingresos nominales, cuando antes solo pagaba el 10%. Está pagando un 50% más en IRPF sin que sus ingresos reales, sin que su poder adquisitivo haya aumentado en nada. Y a su vez, y por otro lado, la magnitud de los beneficios fiscales también se reduce en términos reales. Si hay una deducción de 2.000 euros por ahorrar para la jubilación, para el contribuyente que ingresa 10.000 euros, esa deducción equivale al 20% de sus ingresos. Pero tras esa inflación del 100% que hemos puesto antes como ejemplo y que eleva sus ingresos nominales que no reales hasta 20.000 euros, esa deducción de 2.000 euros pasa a representar solo el 10% de sus ingresos. Por tanto, la inflación hace que pagues más por la escala del impuesto y también porque te puedes aplicar, en términos reales, menores beneficios fiscales. Este doble efecto de la inflación en el impuesto sobre la renta, que incrementa su gravamen efectivo para los contribuyentes, es lo que se denomina progresividad en frío. El impuesto se vuelve más progresivo, pero no porque se haya modificado en el poder legislativo, que es en todo caso donde habría que alterar los impuestos, sino porque el impuesto sobre la renta no se ha deflactado según la inflación. No se ha ajustado la tarifa del impuesto ni tampoco los beneficios fiscales en función de la erosión del valor del dinero, es decir, de la inflación. Pues bien, el actual gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, no ha actualizado el impuesto sobre la renta según la inflación en ningún momento de su mandato. Es decir, ha ido subiendo el IRPF por la puerta de atrás a través de la trampa inflacionaria a lo largo de sus 8 años de gobierno. Y esta subida silenciosa a través de la inflación del IRPF por parte de Pedro Sánchez, ¿a cuánto equivale? ¿Cuántos impuestos estamos pagando de más como consecuencia de esta tramposa progresividad en frío?
Pues resulta que el Instituto Juan de Mariana acaba de desarrollar una aplicación muy sencilla para que podamos estimar de manera aproximada, porque no se distingue entre regímenes fiscales autonómicos, para que podamos estimar de manera aproximada cuántos impuestos estamos pagando de más como consecuencia de no haber deflactado el IRPF en función de la inflación acumulada desde el año 2018. Hagamos una prueba muy sencilla. En el año 2025, el salario medio de España por jornada completa rondará los 32.300 euros anuales. Ese trabajador pagará solo en IRPF 6.200 euros. Pero es que si se hubiese deflactado el IRPF en función de la inflación, ese mismo trabajador habría pagado en 2025 809 euros menos de los que finalmente terminará pagando. Es decir, el Estado debería haberle arrebatado solo por IRPF el 16,7% de su salario bruto y finalmente, por no deflactar el IRPF según la inflación, terminará quedándose con el 19,2%. Por tanto, si acudís a esta aplicación del Instituto Juan de Mariana, podréis conocer rápidamente cuánto IRPF estáis pagando de más solo por la inflación que Sánchez se ha negado a deflactar a la estructura de este tributo. Por mi parte, sin embargo, querría reflexionar unos minutos más sobre la absolutamente delirante situación en la que queda el trabajador promedio en España como representante del resto de trabajadores como consecuencia de esta obcecación del PSOE por no deflactar el IRPF según la inflación. Pero antes, dejadme que os recuerde que si queréis aprovechar una de esas deducciones fiscales dentro del impuesto sobre la renta que van menguando en términos reales, pero que siguen estando presentes en el impuesto, y me estoy refiriendo a la deducción por aportación a planes privados de pensiones, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Indexa. En España, cualquier trabajador puede deducirse del IRPF 1.500 euros anuales por aportaciones a planes privados de pensiones. Pero es que además los autónomos pueden deducirse otros 4.250 euros. En total, 5.750 euros anuales por hacer aportaciones a planes privados de pensiones, lo que significa que podrían dejar de pagar cada año en IRPF hasta 2.500 euros. Y estas aportaciones puedes efectuarlas a través de Indexa Capital. Indexa Capital es un gestor automatizado, RoboAdvisor, que crea y gestiona carteras diversificadas de fondos indexados adaptadas a tu perfil de riesgo, con monitorización y rebalanceo automático. Y esas carteras diversificadas de fondos indexados que proporciona Indexa también pueden contratarse en la modalidad de plan de pensiones. Y recordad que la rentabilidad promedio anual de los índices que son replicados por los ETFs que componen estas carteras diversificadas, la rentabilidad promedio de la mayoría de estos índices supera el 10% anual. Además, precisamente por la automatización de la gestión de esas carteras, las comisiones de gestión de Indexa son mucho más bajas que las del resto de la industria financiera, apenas entre el 0,5-0,6% anual. Podrás obtener más información sobre Indexa Capital pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Bien, ¿por qué decía que la situación en la que queda el trabajador promedio de España como consecuencia de la no deflactación del IRPF por parte del PSOE resulta absolutamente delirante? Pues porque en el año 2018 el salario promedio por jornada completa en España ascendía a 26.100 euros y, como ya hemos dicho, en 2025 habrá terminado alrededor de los 32.300 euros. Esto significa que entre 2018 y 2025 el salario nominal promedio de los trabajadores a jornada completa en España se ha revalorizado un 23,7%, apenas por encima de la inflación acumulada en este periodo, que ha sido del 23,2%. No obstante, como quien no se consuela es porque no quiere, uno podría decir, oye, aún así, los trabajadores promedio a jornada completa han ganado un poquito de poder adquisitivo. Su salario nominal ha crecido un 23,7% y los precios, en promedio, lo han hecho un 23,2%. Una ganancia en sus salarios reales de aproximadamente el 0,5%. Y es que ese incremento real del 0,5% en los salarios reales del trabajador promedio a jornada completa
equivale a apenas 150 euros anuales del año 2025. Y como ya hemos visto, la progresividad en frío derivada de no haber deflactado el IRPF hace que ese trabajador promedio a jornada completa pague en 2025 810 euros adicionales de los que debería pagar si el impuesto se hubiese ajustado según la inflación. Por tanto, el resultado es que el salario real neto después de impuestos del trabajador promedio a jornada completa es hoy más bajo que en el año 2018, alrededor de un 2% más bajo. Tras 8 años de gobierno socialista, los salarios promedio a jornada completa en España no solo no han subido mucho, sino que de hecho han bajado. Los únicos trabajadores que sí han ganado poder adquisitivo a lo largo de estos 8 años, como podéis observar en este gráfico cortesía de John González, han sido los trabajadores que perciben el salario mínimo, cuyo poder adquisitivo se ha incrementado en un 33%, pero la mayoría del resto de trabajadores o están igual o están peor que hace 8 años, y por eso los salarios promedio están estancados desde entonces. Es como si el gobierno del PSOE se hubiese resignado a que somos un país de pobres y en consecuencia lo único que alimenta un poco es el poder adquisitivo de los más pobres entre los pobres, es decir, de aquellos trabajadores que perciben el salario mínimo. Todos los demás se pueden dar con un canto en los dientes con lo que ya ganan, hasta tal punto de que el gobierno socialista les sube los impuestos en términos netos. ¿Que llevas 8 años cobrando el mismo salario promedio? No te preocupes, que a ti te voy a subir los impuestos, porque estás ganando demasiado. Por eso, con la inflación, te están robando 2 veces. Te roban una vez cuando diluyen el poder adquisitivo de tus ingresos y de tus ahorros, y te roban otra vez cuando instrumentalizan la inflación para subir por la puerta de atrás el impuesto sobre la renta a todos los trabajadores. Porque la principal preocupación del Estado no es mejorar la calidad de vida de esos trabajadores, es robarles tanto como les sea posible sin que se den cuenta.